Colegas parlamentarios, muy buenos días. Siendo las 11:14 del día martes 30 de septiembre del 2014, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y con la presencia de los congresistas señores Luis Galarreta, Agustín Molina, Jaime Delgado, Freddy Sarmiento, Gaby Pérez del Solar y el que habla, Justiniano Paz, y con licencia los congresistas, la señorita Capuñay, el colega Neira y el colega Ruiz, y contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Reiterando estos saludos, se pone en consideración el acta de la segunda sesión ordinaria que obra en su poder. Si no hubiera ninguna observación, pasamos a la aprobación. Si algún congresista hace alguna observación, no hay ninguna. Pasamos, por tanto, a la votación del acta de fecha 9 de septiembre de 2014. Los que están a favor, sírvanse manifestar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos a la sección despacho. La Presidencia da cuenta que ha ingresado para dictamen del proyecto de ley 3794-2014 CR, ley que garantiza la libertad de los consumidores en la elección para la contratación de servicios notariales derivados de servicios financieros, cuya autora es la congresista Esther Capuñay. Se ha solicitado la opinión respectiva. Así también se da cuenta que el oficial mayor ha formalizado mediante oficio las modificaciones del cuadro de comisiones acordado en sesión plenaria. Ha ingresado como titular el congresista Jaime Delgado a la secretaria, la doctora Marcela Guaita, coordinar con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente para que realicen los informes correspondientes con la finalidad de ver si se declara en emergencia sanitaria y ambiental en la ciudad de Arequipa, que como ustedes saben, desde un principio se viene consumiendo, desde hace tiempo se viene consumiendo agua fétida, y asimismo el día de hoy, 30, está viajando una comisión del Ministerio de Salud para realizar las evaluaciones del caso y la próxima semana lo harán funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, o sea, el ANA. Se informa también, colegas, que el 19 de septiembre he realizado una visita inopinada al Hospital Honorio Delgado de Arequipa a pedido de la Asociación de Consumidores ADUCELA, específicamente al área de hemodiálisis, constatando las pésimas condiciones que funciona dicha unidad de diálisis y los problemas administrativos que impiden la atención de los pacientes en ese nosocomio. También se informa que la Superintendencia de Banca, mediante oficio 32311, dirigido a la Comisión, ha confirmado su presentación en la sesión ordinaria del próximo martes 7 de octubre y con el presidente de Indecopi se ha coordinado para que se presente en la Comisión el 21 o 28 de octubre, dependiendo de la semana de representación. Si algún congresista deseara hacer un informe, puede hacerlo, no sin antes indicarle que en esta visita a la ciudad de Arequipa hemos contado con la presencia de nuestro colega Delgado, que también intervino como exponente o expositor principal en esta audiencia. Si algún colega quiere hacer uso de la palabra para un informe, puede hacerlo. Como no hay ningún informe que hacer de parte de ustedes, pasamos a la sección pedidos. Si algún señor congresista desea efectuar un pedido, puede solicitarlo. El colega Delgado. Muchas gracias, presidente. Usted ha recordado bien de que efectivamente este año, esta semana, se cumplen 4 años de la vigencia del Código de Protección al Consumidor. Y hay una preocupación respecto de varios temas que no se han implementado, no se han reglamentado de parte del Código del Consumidor. Sino que el Código establece mecanismos de solución fácil y sencilla a través del arbitraje de consumo. Tenemos
que el Código de Consumidor estableció como una política de Estado la incorporación de la educación del consumidor en la currícula escolar. Tenemos que estableció, por ejemplo, el etiquetado de los productos transgénicos, y han pasado 4 años y, presidente, no hay etiquetado de productos transgénicos. Es un reglamento que está bloqueado por algún lado en la administración, y pese a reiterados pedidos que yo mismo he hecho, no sale este reglamento, y los consumidores tenemos que seguir comprando cosas a ciegas. Entonces, yo creo que valdría la pena que desde su presidencia y la comisión podría cursarse los oficios correspondientes, pidiendo al Ejecutivo, en este caso a la PCM, a Indecopi, digamos, cuál es el estado de estas situaciones que están pendientes para la plena vigencia del Código del Consumidor. Gracias. Gracias, señor congresista. Su pedido será tramitado en el tiempo lo más corto posible. ¿Algún otro colega que quiera hacer uso de algún pedido? No habiendo más pedidos, vamos a pasar a la orden del día. Colegas, señores congresistas, pasamos a punto de la agenda con el predictamen recaído en el proyecto de ley 2977-2013-CR, con un texto sustitutorio por el que se propone la ley que garantiza el derecho de información de los consumidores de productos agroquímicos en las zonas donde los habitantes tienen como lengua materna el quechua, aymara, y otras lenguas nativas. Vamos a sustentar el dictamen. Existen más de 4 millones de personas que se comunican en lenguas originarias, 83% quechua, un 11% aymara y el 6% de lenguas nativas amazónicas, las cuales no son informadas en su lenguaje materno sobre el contenido, forma de uso y riesgo de los productos agroquímicos destinados al control de plagas en la agricultura, actividad principal de estas poblaciones. El objeto de este dictamen o este predictamen del proyecto de ley 2977-2013 propone incluir los idiomas nativos en el etiquetado instrucciones de uso y advertencia de riesgo de los productos agroquímicos que se comercializan en las zonas donde los habitantes tienen como lengua nativa el quechua, el aymara u otras lenguas nativas. Opiniones recibidas del Ministerio de Agricultura y Riego. Opinión favorable, considera factible incluir información en los idiomas nativos. El Ministerio de Cultura, una opinión favorable con la recomendación de la comisión que recoge. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Indecopi, señala que la propuesta normativa podrá ser considerada como un obstáculo técnico al comercio. La Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC, opinión favorable, señala que garantiza la inclusión social. La Sociedad Nacional de Industrias, opinión desfavorable, porque señala que la población objetivo no lee ni escribe en sus idiomas nativos y de leer lo hacen en castellano. La Comisión considera que el predictamen sobre el proyecto de ley 2977 prioriza el derecho de información del consumidor consagrado en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú y tiene como un alto contenido inclusivo, ya que según el último censo de la población 2007 existen más de 4 millones de peruanos que se comunican en lenguas originarias, de las cuales el quechua, como hemos dicho anteriormente, representa el 83%, el aymara el 11%, 6% lenguas nativas amazónicas o de pueblos indígenas. Asimismo, porque existen 47 lenguas originarias en las ciudades, 43 son amazónicas y 4 son andinas. De todos ellos, 1.084.472 niñas, niños y adolescentes señalan o están en edad escolar. Por las razones expuestas, pongo a consideración de los señores congresistas para su debate el texto sustitutorio del predictamen del proyecto de ley 2977 que garantiza
el derecho de información de los consumidores de productos agroquímicos en las zonas donde sus habitantes tienen como lengua nativa el quechua, aymara y otras lenguas nativas. Iniciamos el debate, colegas parlamentarios, recaído en el proyecto de ley 2977. Si algún congresista quisiera intervenir, se le concede la palabra. Damos la palabra, no sin antes, con la anuencia de ustedes, damos la bienvenida al colega Pasacondori, que se integre y ojalá siga viniendo a esta reunión. Palabra el colega Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, entre las opiniones que usted estaba leyendo y en la parte de sustento que estaba haciendo, mi inquietud está más por el lado de la practicidad de cómo poder hacer efectiva la norma. Estamos hablando no solamente de las dos lenguas más principales, sino estamos hablando, según la propia nomenclatura del texto, y otras lenguas nativas. Mi pregunta, si es que lo ha hecho la Comisión, ¿cómo funciona en el mundo? Es decir, los pueblos nativos de México, de Guatemala, ¿le traducen en sus idiomas así a todos los productos químicos que importan? Bueno, pues sería bueno saber cómo funciona en el mundo, porque aplicar una norma que no se aplica en otras partes es como tratar de hacer algo novedoso que puede llevarnos a un tema de barrera, como lo ha señalado Indecopi. Entonces, me gustaría saber si es que hay alguna, digamos, algún ejemplo de otras formas en otros países, cómo están funcionando, que tiene más o menos, digamos, historia como la nuestra, ¿no? Para saber si es que la gran mayoría de estos productos que muchas veces son importados, ¿cómo hacen los países que tienen también los pueblos como nosotros? Bien, colega, agradeciendo su intervención. Para suerte está el colega Molina, autor de este programa, y creo con más conocimiento de causa puede hacernos un panorama de lo que solicita a manera de pregunta el colega Galarreta. Tiene la palabra el colega Molina. Muchas gracias, señor presidente, y saludarlos a los colegas congresistas de esta comisión. Efectivamente, el proyecto es de mi autoría y consiste, yo quiero hacer un comentario, señor presidente. A falta de una información técnica, muchas veces los agricultores que utilizan los agroquímicos son propensos a daños y intoxicaciones que son propias de los agroquímicos que no se utilizan debidamente. Por esa razón se propone el objetivo de este proyecto de ley es de informar al agricultor, porque el agricultor de nuestro Perú básicamente tiene dos idiomas importantes, aparte del castellano tiene el idioma quechua y como también el idioma aymara. A falta de una información técnica y a falta de una instrucción en el etiquetado de los agroquímicos, el agricultor no lo utiliza debidamente el producto. En consecuencia, miren, tenemos datos importantes, por ejemplo, ocurren en el mundo 109 muertes diarias por el uso de venenos y cerca de 65.753 intoxicaciones diarias. Entonces, este proyecto es importante, ¿por qué? Porque el agricultor no está preparado técnicamente, o sea, no conoce las palabras técnicas porque los profesionales del campo son los que emiten la información del producto. Entonces, a más de que el agricultor puede hablar castellano y por supuesto también leer el castellano, pero muchas veces no están preparados como para
desenvolverse técnicamente. Entonces, por eso es importante el objetivo o la finalidad de este proyecto de ley, porque esto va a dar pie a que los agricultores tengan pues una información adecuada y puedan ser utilizados los agroquímicos en forma que los agricultores tengan que utilizar estos productos en forma adecuada. Por eso es importante el proyecto de ley, señor presidente, y creo que es una petición más que nada de todos los agricultores del país, los quechohablantes y los que hablan aymara. Gracias, señor presidente. Sí, a eso tendríamos que agregar de repente, doctor Galarreta. Nuestro país, pues, es un país casi sui generis, porque es un país casi de entre los pocos en el mundo que son pluriculturales, ¿no? Y de repente es una manera de incentivar la práctica del quechua y el aymara y otras lenguas nativas que tienden a desaparecer, porque todos casi propenden a la castellana, al hablar castellano. Bueno, esa es una opinión muy particular. Tiene la palabra el congresista Sarmiento. Gracias, presidente. Por intermedio, saludar a los congresistas que nos acompañan en esta comisión. El espíritu de este proyecto de ley me parece interesante porque trata de salvaguardar la salud de la población agrícola, en este caso de los agricultores, pero debemos hacerlo de una forma mucho más práctica, porque estamos hablando de agricultores, como hemos dicho, que a veces no saben leer, ¿no? Entonces, si nosotros vamos aparte de la etiqueta, dentro del envase venga una hoja informativa en diferentes idiomas, como viene en la receta, en los remedios, ¿no? Médicos y en los farmacéuticos, vamos a ver de que muy pocos son los que lo leen, ¿no? Y leerlo en el campo a la hora de hacer la aplicación es mucho más difícil aún, y si no saben leer va a haber un tema de discriminación, y eso va a tener un problema, ¿no? Alta probabilidad de que sea impugnado por la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que también consideran que es discriminatoria preferir una variante y descartar otras. Lo que yo diría, lo que debería presentarse en este proyecto de ley es lo que recomienda la FAO, ¿no? La Organización de Alimentos y Agricultura. ¿Qué recomienda la FAO? La FAO recomienda que los retulados de este producto, dice, debe contener pictogramas que hagan más fácil su empleo. O sea, un pictograma es mucho más, vamos a decir, leíble, o sea, que porque son figuras que van a decir cómo usarlos y cuáles son los peligros que en estos momentos que pueden causar, los problemas que puede causar ese producto. Entonces, yo pienso que debemos ir y debemos cambiar, antes que las hojas informativas, que el rotulado tenga pictogramas que permitan cómo va a ser su uso y qué peligros traen si es que son mal usados estos productos, presidente. Gracias. ¿Algún otro colega? Tiene la palabra el doctor Galarreta. Presidente, muchísimas gracias. El congresista pasa con Dori. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a todos los colegas miembros de esta comisión. Sí, yo creo que quienes han antecedido es muy importante porque, presidente, el Perú es pluricultural, multilingüe y alberga muchas naciones. En ese sentido, yo creo que quienes aún todavía queremos fortalecer este sector, yo creo que quienes están directamente en el campo son los hermanos que aún todavía mantienen estas lenguas de quechua, aymara,
mantienen la lengua de los chipíos, los yachanicas, ¿no? Y entre otros. Y yo creo que es fundamental en el tema del rotulado agregar esto, ¿no? Yo creo que ha aportado también el congresista Galarreta, dice qué va a hacer en los productos importados. Obviamente que hay una empresa que va a importar y esta está a su vez obligado en poner este rotulado, la parte indicativa, a qué zona se va a vender, si se va a vender no a la selva, se va a vender a la sierra, a la sierra, en este caso donde mayormente fluye el quechua y el aymara, ¿no? En todo caso, me parece interesante la norma y yo creo que sería materia de seguir aportando y perfeccionar, porque yo creo que en el tema de la selva también varias son las lenguas nativas que tienen que estar orientadas, porque generalmente son las personas mayores de los 50, 60 años que están dedicados íntegramente a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Entonces, está orientado para esto las normas, presidente. Gracias, colega Paz. Colega Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, en la sustentación o digamos de la explicación del autor del proyecto, que obviamente tiene muy buena intención, no nos ha dicho cómo funciona en otras partes del mundo, que fue mi pregunta. No somos el único país que tiene lengua aborígenes o lenguas originarias, o sea, existen muchos países más. ¿Cómo funciona en otra parte del mundo? Nosotros tenemos, según el dictamen, 47 lenguas vigentes. Es decir, nosotros como legisladores vamos a decirle al Estado que va a tener que traducir 47 lenguas distintas en cada producto según a qué zona de nuestro país va. O sea, ojo, yo estoy diciendo que no estoy en contra de la intención, pero lo que nos planteaba el congresista Molina en el mal uso tiene que ver más tal vez con un rol del Estado de guiar, de orientar, de hacer campañas de cómo usar, digamos, estos productos. Normalmente lo que se usa a nivel internacional son pictogramas, ¿no? que son imágenes que son casi de carácter universal, al margen del idioma, ¿no? O sea, una calavera es muerte pues para cualquiera, ¿no? Salvo que si tú ves una calavera en un frasco y ya no te das cuenta que es muerte para cualquiera. Me imagino que para hasta lenguas diferentes a la castellana. Ir más allá al tema de especificar cada una de las lenguas, simplemente me resumo de nuevo insistir en mi pregunta. ¿Cómo funciona en otras partes del mundo para no ponernos tan creativos? Si tenemos esa idea clara de cómo funciona en otras partes del mundo, y no me refiero en el primer mundo, en los mundos que tienen lenguas como nuestro, en Centroamérica, cómo hacen en México, cómo hacen en otras partes del mundo, hay una norma que los obliga a traducir cada etiqueta de acuerdo a las 43, 32, 51 lenguas que tenga cada país. O sea, esa es la parte más... yo lo que quiero es ver cómo efectivizamos la norma y cómo realmente se hace posible la norma. Porque lo otro que va a hacer más bien es generar un entrampamiento, y al no poder tener al no tener la posibilidad, porque acá dice el Estado garantiza, pero al final complica entre público y privado, y si no tiene esa posibilidad, el producto no va a abastecer. Porque claro, entre que a mí me vas a multar porque no puedo traducir a las 47 lenguas, entonces no lo abastezco. Pregunto si es así, para tener clara la idea, ¿no? Entonces por eso me gustaría saber cómo funciona en otros lados. Tiene la palabra el colega Delgado. Gracias, presidente. Este tema, de hecho, va a resultar bastante controvertido, y de leer el dictamen y de las posiciones que han asumido algunos sectores del sector público y privado, ya avisoramos qué va a suceder. A ver, si nosotros hacemos un análisis desde la perspectiva eminentemente jurídica y de protección al consumidor, aplicando la Constitución, artículo 65, que establece que es deber del Estado proteger a los consumidores y garantizar su derecho a la información, y partiendo de que nuestra propia Constitución reconoce el idioma castellano y el quechua y otros idiomas como idiomas, digamos, oficiales
Jurídicamente sería incuestionable decir, señores, si yo estoy vendiendo este producto para una población quechua-hablante, obviamente tiene que estar en su idioma, ¿no? Si no, lo estoy privando de su derecho de información, ¿sí? Si lo estoy vendiendo para una población exclusivamente aymara, tengo que dárselo en su idioma. Sin embargo, surgen opiniones discrepantes alrededor de este proyecto, unos cuestionándolo porque dicen el sector empresarial, por ejemplo, pero si los consumidores no leen, y si no leen, ¿para qué se lo vas a poner en otros idiomas? ¿No? Pésimo argumento. Surge Indecopi con una propuesta diciendo, oye, esto podría constituir un obstáculo técnico al comercio, una OTE, y te lo pueden cuestionar a nivel internacional. Cuando una empresa venga a un país y diga, bueno, en este país existe un idioma oficial, el castellano, pero además otros idiomas reconocidos constitucionalmente, entonces podríamos encontrar con 4, 5, 6, 7, 10 lenguas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar esto? Un derecho en estricto válido versus un tema, como decía el congresista Galarreta, de las prácticas en el comercio internacional y de los compromisos que tiene el Perú, digamos, de respetar este trato comercial con el tema del etiquetado y todo esto. Estos temas son complejos. Tratándose del etiquetado de transgénicos, ha habido toda una discusión. Ya el Códex Alimentarius, que es nada menos que la reunión de todos los estados para definir conductas y reglas en materia de alimentación, ha dicho, los países son libres y soberanos de obligar a los empresarios a poner el etiquetado de transgénicos. Y esto no es un obstáculo técnico al comercio. ¿Sí? Está clarísimo. Entonces ese argumento que manejaba un sector de la empresa ya se desbarató. En este tema surge efectivamente en la práctica internacional, este es un gran problema, el que propone el congresista Agustín Molina es un tremendo problema. A nosotros en el Perú nos ha costado la vida de muchos seres humanos. Taucamarca es una muestra de ellos. En Taucamarca, recordemos, los profesores confundieron un plaguicida con un insumo para la cocina, porque no estaban, no sé si ni siquiera traducidos al quechua, simplemente lo almacenaron mal y lo pusieron y lo mezclaron en bolsas y eso fue terrible. Entonces, los plaguicidas, especialmente los plaguicidas altamente tóxicos, están causando muchísimos problemas en nuestro país, todos los días. Basta ver cómo los jóvenes en el campo comienzan a aplicar estos plaguicidas sin ninguna mascarilla, sin ninguna forma de protección. Los envases se tiran en el campo, contaminando muchas veces ríos, etcétera, etcétera. Este es un problema serio. Entonces, yo creo que tendría sentido, para que no lo traslademos este tema así a secas al Pleno, donde sabemos que se van a polarizar estas posiciones, unos en favor del derecho a la información de los consumidores, a la que me sumo, y otros en el sentido de, como se ha planteado aquí desde el sector público, incluso este es obstáculo técnico al comercio y exponernos a que te observen la ley. Pero surgen, digamos, del documento algunas cosas que pueden ser interesantes como para avanzar en este terreno. Avanzar en este terreno, pero generando consensos que no nos vaya a poner en posiciones extremas que finalmente no prosperen. Surge el tema de los pictogramas, y para mí el tema de los pictogramas es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque la calavera con las dos cruces son reconocidas como símbolos internacionales en todo lado y en todos los idiomas.
Fíjense que en nuestro país, por una débil reglamentación en materia de plaguicidas, habían plaguicidas como el racumín, que en Colombia se rotulaban como extremadamente tóxicos y con una calavera. Y en el Perú se rotulaban como ligeramente tóxicos. Yo le mandé una carta, recuerdo, a Bayer diciendo, oye, ¿nos estás tomando el pelo o es que nos hemos vuelto más resistentes? Pero está sucediendo eso. Entonces, los pictogramas son una fórmula interesante. Por otro lado, en la práctica internacional, efectivamente existen, y si ustedes ven las etiquetas, hay una parte importante que dice qué hacer, primero, modos de uso, modos de aplicación, y segundo, qué hacer frente a una intoxicación. O sea, ¿cuáles son las primeras atenciones que tú vas a tener en el campo, donde no tienes un médico a la mano? Debes tomar agua, debes bañarte, debes tomar leche. ¿Qué hacer? O sea, en los primeros minutos de una intoxicación, y la gente no sabe qué hacer. Y vas a leer la etiqueta y está en castellano. Bueno, por lo menos está en castellano ahora. Hace 10 años todos venían en inglés, y ese es un avance que hicimos, una base que incluso mereció un juicio. Nosotros iniciamos un juicio, incluso contra el propio Indecopi, en contencioso administrativo, para obligar a que las etiquetas sean en castellano, imagínense. Entonces, frente a esto, la idea es cómo hacemos de este proyecto viable. Lo que yo planteo es que podamos invitar a un grupo de expertos. FAO, ¿cómo está manejando FAO este tema en el contexto internacional? Indecopi que nos está diciendo, oye, este es un obstáculo al comercio. Bueno, dime la fórmula con la cual no sería un obstáculo técnico al comercio. O sea, revisemos las normas sobre obstáculos técnicos al comercio y veamos qué fórmula encontramos para evitar que esto nos lo cuestione el propio sector público que ya no los está cuestionando. O sea, encontremos la fórmula apropiada para perfeccionar este proyecto que me parece muy interesante de parte del congresista Agustín Molina, para darle viabilidad. Yo siempre, en caso de duda, voy a votar a favor, porque en caso de duda, en stricto sensu, tú no puedes cuestionar el principio constitucional y la ley de protección al consumidor, ni siquiera por decir, bueno, pero son unos cuantos aguajún. Sí, pero la ley no dice, la ley dice que es un consumidor. Y si a ese consumidor tú le estás vendiendo un producto, tendría que ser con una información que él la entienda. Y si no, no vendas en esa zona, ¿no? Entonces, yo sugiero, presidente, que este proyecto es sumamente valioso, sumamente interesante, pero con aras de hacerlo viable, busquemos la opinión de los técnicos, de los expertos, que nos, digamos, ayuden a acotarlo para evitar de que entremos a un tema de cuestionamiento. Le pide una interrupción el colega. No, yo con esto terminé, presidente. Muchas gracias. En todo caso, la interrupción se la concedo a través suyo. Tiene la palabra el colega Molina. Gracias, señor presidente. Efectivamente, yo concuerdo totalmente con las apreciaciones del congresista Jaime Delgado. Este proyecto, colegas, está dirigido exclusivamente al agricultor. Porque el agricultor, mire, tenemos estadísticas donde se da a conocer por el mal uso, porque no usan debidamente, porque dice las instrucciones en el etiquetado del producto, hacen mal uso. Entonces, vuelvo a decir, o sea, muchas veces nuestros agricultores hablan castellano, leen el castellano, pero hay términos técnicos profesionales que están en el producto, en el agroquímico. Entonces, por falta de esa información, porque si en la etiqueta estaría en el idioma quechua, yo sé que va a entenderlo de una forma más rápida el agricultor. Porque si va en castellano, por supuesto que no lo va a entender, porque son términos técnicos. Cuando se dice, por ejemplo, partes por millón, dice en castellano, ¿no? O dicen dosis. Entonces hay términos técnicos donde de verdad que el agricultor no lo entiende. Pero si eso iría, esa información,
iría en el idioma quechua y en el idioma aymara, que son los idiomas los que hablan más en el país, porque si queremos hacer un proyecto de ley para todas las lenguas, yo creo que es un poco imposible, ¿no? Y además, las otras lenguas, señor presidente, de que no utilizan los agroquímicos, los achaninkas, bueno, hay una serie de lenguas, ¿no?, originarias, ellos no utilizan los agroquímicos, estos productos para sus cultivos. Los que sí utilizan son la gente quechua hablante y los aymaras. Entonces, esto, como le digo, señor presidente, es para preservar, para proteger la salud de los que usan el producto. Usted me ha hecho recordar muy bien, congresista Jaime, efectivamente en Taucamarca, en una comunidad en el Cusco, murieron como 18 niños. ¿Por falta de qué? Por falta de información. Entonces, esos términos técnicos deben ser traducidos en un idioma comprensible para el agricultor, o sea, en el idioma quechua. Si eso le explicaran, yo sé que lee el usuario, el agricultor, lo va a entender. Pero si en el etiquetado le dice términos muy técnicos, y así va en el etiquetado, ¿no?, como decir parte por millón, centímetros cúbicos, dosis y una serie de informaciones que de verdad no lo entiende. Entonces, esa es la razón, el objetivo es eso, ¿no? O sea, de que reducir el problema de intoxicación y de muertes. Por eso hay una estadística que dice, mira, ocurren en el mundo, por el mal uso de estos agroquímicos, 109 muertes diarias. Creo que eso es preocupante, señor presidente, y por eso este proyecto de ley es importantísimo, porque vamos a proteger y reducir esta tremenda brecha que de verdad los únicos que son perjudicados son los agricultores. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el colega Sarmiento. Sí, presidente, solamente para decirle de que no podemos limitar solamente que el producto químico lo usa el quechua hablante o el aymara. Entonces, el resto vamos a decir, los que hablan otros idiomas no van a poder movilizarse ni entrar a trabajar en este sector, ¿no? Lo estamos limitando, porque no vas a poder entrar porque no sabes vamos a decir, el documento complementario no viene en el idioma, vamos a decir, acá lo tiene los idiomas que han puesto, ¿no? A la chura, la chuar no puede entrar a trabajar a este sector porque no viene la información de este producto en su idioma, ¿no? Y yo pienso que, vuelvo a repetir, la FAO ya recomienda los pictogramas, y esto también no va a discriminar a los analfabetos, porque es un lenguaje universal la parte de los pictogramas. Por eso yo apoyo la moción de congresista Delgado en invitar a la FAO, invitar a Indecopi, para que poder consensuar este tema de los pictogramas, que sería un lenguaje universal y un lenguaje que todos entenderían, y ver la forma cómo estaríamos implementándolo en estos tipos de envases. Gracias, presidente. Tiene la palabra el colega Pasa Condori. Presidente, yo creo que las participaciones está bien, hay intervenciones técnicas, hay que invitar ciertos organismos para que se pronuncien sobre esto y den algunos aportes. Pero lo que sí es que también es real. Lamentablemente nosotros quienes bajamos a distintas regiones y de los que venimos, nosotros estamos semana a semana, día a día. ¿Dónde, por ejemplo, produce la quinoa orgánica? ¿Dónde está el maíz blanco de primera calidad? Y son emblemas. Yo no sé por qué no podemos fortalecer. Por ejemplo, en Puno, en un centro educativo, se enseña puro aymara. La reunión es en aymara. Los dictados de clases son en aymara.
Porque si nosotros no vamos a fortalecer a esta zona, va a empezar a desaparecer. Cuando un país es multilingüe, pluricultural, con eso no estamos diciendo si solamente tienen que adicionar, ¿no?, algunos datos en Aymara como temas técnicos, el forma de preparado, porque generalmente el poblador andino que ya está encima de los 60 años, 70 años, son los que están día a día en la agricultura. Entonces ellos en algunos casos no, sí, efectivamente no conocen las palabras técnicas, pero si le hacemos un aporte en su idioma, en su lengua nativa, entonces le estamos apoyándole para el correcto uso. Si verdaderamente se dice de que hay envases que ahí son tóxicos y no se puede utilizar otras cosas, sino se tiene que descartar eso, muchas veces, a veces, obviamente que en lengua castellano o español está ahí expreso, ¿no?, pero no la puede interpretar, lamentablemente, un ciudadano que verdaderamente no tiene un nivel de educación y formación. Entonces, eso hace de que nosotros podemos contribuir y podemos apoyarle en este tema. Yo creo que sí, con un rotulado adicional que verdaderamente, aparte de que viene con todas sus características, sus indicativos, yo creo que la empresa o el fabricante que va a vender a las zonas va a tener que, si efectivamente va a querer contribuir con esto, no, pues yo creo que es un apoyo para ellos, orientado a esa zona, ¿no? Lamentablemente yo creo que aquí los de la costa no tienen ningún problema en esta naturaleza, sino es el problema, creo que del poblador andino que le haríamos. Ustedes saben de que en estas elecciones, Jurado Nacional de Elecciones, hay spot publicitario, ¿cómo vas a votar? En Aymara. Hay spot publicitario, ¿cómo vas a votar? En quechua. ¿No? Entonces, ellos seguramente tienen una norma interna. Si en teléfono quieres hacer tu recarga, te pregunta en qué cosa quieres, en inglés, quieres en español, quieres en Aymara, en quechua, te la indican. Entonces, si nosotros queremos adicionarle en estos productos agroquímicos, entonces yo creo que eso no tendríamos mayores problemas, señor presidente. Bien, colegas. ¿Algún otro colega más? Bueno, en este aspecto habría dos mociones, unos que no están de acuerdo y otros que sustentan a su favor. Con las consideraciones del caso, yo creo que lo más democrático en este caso es al llegar a la votación. Entonces, antes de la votación, colega Morí. Señor presidente, yo quiero dar a conocer a los colegas de la comisión. Este proyecto de ley ya ha sido aprobado también en la Comisión Agraria. O sea, este proyecto ha ido tanto a la Comisión de Defensa del Consumidor como también a la Comisión Agraria, que es más directamente por la preponderancia que tiene el proyecto, que es de ese sector. Entonces, señor presidente, nada más quería dar a conocer que ya está con un dictamen favorable en la Comisión Agraria. Nada más, señor presidente. Bien, entonces hay dos mociones concretas. Una que sostienen que se requiere mayor información y que sostienen la venida de la FAO, Endecop y otros funcionarios para dar un esclarecimiento más profundo. Y otro, y otra que... a las empresas. Bueno, perdón, estamos ya llegando a las conclusiones. Son dos mociones, una que vengan los funcionarios de estas entidades y otra que se vote por la aprobación. Los que estén de acuerdo que... Sí, colega. No con el ánimo de dilatar esto, porque a mí me parece que el tema es sumamente importante y hay que enfrentarlo. Y no es el único problema en materia de los plaguicidas.
hay una serie de responsabilidades que las empresas proveedoras de plaguicidas no están cumpliendo de acuerdo a los estándares internacionales. Es más, yo tengo un proyecto que plantea la eliminación de los productos calificados como altamente tóxicos y que lamentablemente se están vendiendo en el país. O sea, y con aras de viabilizar esta propuesta, me parece interesante, ¿por qué no pensar en la próxima sesión? La próxima sesión invitar a organismos internacionales, FAO, que es el que está, digamos, con mayor la expertise internacional en esto, para ver cómo podemos evitar que por el otro lado el INDECOPI, que venga a exponer acá por qué está planteando de que esto sería un obstáculo técnico al comercio, despejar esas dudas e ir, digamos, con un texto que podría ser un poco más, digamos, preveyendo de que vamos a tener esta misma discusión en el Pleno, ¿no? Entonces, un texto que nos permita, digamos, generar mayor consenso, pero sin ánimo de dilatar ni mucho menos. Próxima semana, escuchar a estos expertos y votar el proyecto. Bien, dentro del marco democrático en el que estamos desenvolviendo siempre, vamos a determinar la votación. Que venga la comisión la próxima semana o que se apruebe este texto con las apreciaciones del caso. Los que estén de acuerdo que venga a explicar y profundizar las explicaciones del caso, las entidades que ha mencionado el colega Delgado, sírvanse a levantar la mano. Sarmiento, Delgado, Apaza, Condori y Galarreta, Pérez del Solar, que venga la próxima semana un funcionario o los funcionarios se coordinará a través de aprobado por mayoría. Obviamente los que están en contra o que se apruebe el día de hoy. ¿Quiénes están de acuerdo que se apruebe el día de hoy? Por unanimidad, en todo caso, la próxima semana estamos invitando a los funcionarios del caso. Gracias. El punto número 2, programación de las audiencias públicas. El segundo punto es la programación de las audiencias públicas de la Comisión, el mismo que fue remitido a nuestro despacho la semana pasada. Esta programación de audiencias públicas es una propuesta que ustedes han revisado. Por ello pongo en consideración el presente cronograma de trabajo que ustedes lo tienen en cuanto a las sesiones descentralizadas, audiencias, foros y otros para su debate y posterior aprobación. Si algún congresista quisiera intervenir, se le concede la palabra para que pueda hacer las apreciaciones del caso. Sí, no habiendo congresista que intervenga. Sí, el colega Sarmiento. Gracias, presidente. Sobre la sesión descentralizada en Piura, yo preferiría ver si podríamos programarla para la semana de representación, el día viernes, podría ser, o el día lunes, entre el 13 al 19. Que es en este mes, mes de octubre. Llega esa proposición del colega Sarmiento, que no tendríamos objeción alguna porque lógicamente todo está supeditado a la semana que tenemos los parlamentarios para visitar otras regiones, que a veces varían, a veces lo hacen y a veces no determinan. Entonces, con la observación del caso, quería aprobado esta programación de audiencias públicas. ¿O algún congresista está en contra? Por unanimidad. El punto número 3, derechos de elección de las consumidoras de servicios notariales. Está invitado el señor Carlos Enrique Becerra Palomino, decano del Colegio de Notarios. En este sentido, colegas, tenemos en la comisión para estudio el proyecto de ley 3447, presentado por el Colegio de Notarios de Lima. Por ello, la comisión considera importante invitar al colegio profesional proponente para escuchar la propuesta y que los parlamentarios tengan la posibilidad de profundizar el estudio a fin de definir la postura y la posición. En ese sentido, damos la bienvenida, está ya el señor
Damos la bienvenida al señor Carlos Enrique Becerra Palomino, decano del Colegio de Notarios, quien se encuentra acompañado de la notaria por Lima, la doctora Mercedes Cabrera. En ese sentido, invitamos a los dos señores del Colegio de Notarios para que luego puedan hacernos una explicación referente a este proyecto. Antes tiene la palabra el colega Presidente. Lescano. Muy buenos días a usted y a los colegas miembros de la comisión. A continuación le pediría, señor, si por 3 minutos, solamente por 3 minutos, puedan exponer el señor Paul Castro y Roberto Córdoba, que son presidentes de 2 asociaciones de consumidores y usuarios sobre este tema. Le pediría que 3 minutos, a efecto que ellos quisieran hacer llegar sus puntos de vista sobre este importante tema. Gracias, señor presidente. Bien, después de la exposición tendrán derecho también de hacerlo, creo, ¿no? Si hay algún inconveniente, no creo. En ese sentido, damos la palabra y al mismo tiempo la bienvenida al doctor notario Carlos Enrique Becerra Palomino, para que pueda hacer su fundamentación al por qué debe aprobarse este proyecto de ley presentado por este colegio profesional. Tiene la palabra el doctor Enrique Becerra Palomino. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. En primer lugar, mi agradecimiento a nombre del Colegio de Notarios de Lima por esta invitación para que podamos exponer la fundamentación del proyecto de ley número 3447-2013 que hemos presentado con la finalidad de incorporar un artículo 13 a la ley 28587. Nosotros creemos, señor presidente y señores congresistas, que es muy importante la sugerencia que estamos planteando por la que se permite o se dispone que sea quien contrata y paga el servicio notarial tratándose de los contratos de préstamo con los bancos y entidades financieras, quien debe ser el que primero tenga el derecho a elegir al notario, porque, repito, es quien paga el servicio. Y en segundo lugar, hemos visto que no es conveniente que un reducido número de notarios sean aquellos que tienen centralizada estas operaciones. Se han celebrado, de acuerdo a los índices proporcionados por la Asociación de Bancos del Perú, en 35.221 créditos hipotecarios en el año 2013, siendo previsible que esta cifra se mantenga para el presente año o quizás se incremente. Por otro lado, también, tratándose del Fondo Mi Vivienda, que otorga préstamos para viviendas dirigidas a los sectores B y C en el año 2013, se desembolsaron 13.164 créditos para estos sectores. En ese sentido, señor presidente, creemos que existe un derecho a la libre contratación amparado inclusive por una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de noviembre de 2013, recaída en el expediente número 008-2013 AITC, según el cual se dice que el derecho a la libre contratación se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre 2 o más personas naturales y o jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo, fruto de la concertación de voluntades, debe versar sobre bienes o intereses que posean apreciación económica, tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden público. A lo expuesto debe agregarse que la libertad contractual constituye un derecho relacional, pues con su ejercicio se ejecutan también otros derechos, tales como la libertad al comercio, la libertad de trabajo, etc.
libertad de alguno de los contratantes solamente puede provenir de disposición legal expresa. Sin embargo, las entidades del sistema financiero han venido desconociendo este derecho a los consumidores del servicio de crédito hipotecario, recortándoles la posibilidad de contratar con el notario que libremente elijan. La gran cantidad de transacciones comerciales y garantías hipotecarias subsiguientes que muestran las cifras del Fondo Mi Vivienda y las que presenta ASBAN para el año 2013 nos indican la magnitud del problema. Una importante cantidad de consumidores se ven obligados a pagar un servicio notarial que ellos mismos no han elegido. Esta situación debe ser corregida a través de una disposición legal expresa que reconozca el derecho de estos consumidores de servicios financieros a contratar el notario público de su elección, restableciendo así el equilibrio y la simetría natural que debe existir en toda relación contractual. Por esto es que hemos propuesto incorporar un artículo 13 a la Ley 28587, Ley complementaria a la Ley de Protección del Consumidor en materia de servicios financieros. Esto tiene relación también con el reglamento aprobado por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros mediante resolución número 8181-2012, según el cual en su artículo 21 dice: responsabilidad de las empresas en la contratación de servicios notariales. Las empresas deberán publicar en sus oficinas, junto al listado o tarifario, la lista de notarios con los que operan, así como sus datos de contacto y costo del servicio, a fin de facilitar la elección que realicen los clientes. Las empresas deberán procurar la incorporación de notarios que ejerzan la referida función en los distritos en los que se encuentren localizadas las oficinas, donde se pueda solicitar productos que requieran del servicio notarial o en distritos colindantes. Si bien antes, señor presidente, los bancos ejercían, de hecho, esta actividad o esta acción discriminatoria y tenían solamente 4 o 5 notarios con los que trabajaban, con esta resolución se ha oficializado esa discriminación. Y entonces creo yo que esto no es conveniente. En primer lugar, porque todos los notarios realizan la misma función. Todos los notarios están capacitados para brindar sus servicios de dar fe por un lado y dar forma por otro. Es decir, de robustecer con una presunción de veracidad los actos y hechos sometidos a su amparo y al mismo tiempo de formalizar los contratos. Sucede que una persona que solicita un crédito, quiere comprar un inmueble, no tiene todo el dinero, va a tener que recurrir al banco y el banco le impone ahora una relación de notarios. Le dice: no, nosotros trabajamos solamente con estos notarios. Y si usted desea trabajar con nosotros, es decir, obtener el crédito con nosotros, tiene que usar uno de estos notarios y ningún otro. Y entonces, señor presidente, existe pues ahí una clara afectación al derecho de contratación y al derecho del consumidor. Por eso hemos propuesto nuestro proyecto de ley que tiene dos artículos. El primero, que me voy a permitir leer, si ustedes lo permiten, señor presidente, incorpórase el artículo 13 a la Ley 28587, Ley complementaria a la Ley de Protección del Consumidor en materia de servicios financieros, de acuerdo con el siguiente texto. Artículo 13. Responsabilidad de las empresas en la contratación de servicios notariales. El Estado garantiza el derecho del ciudadano a contratar con el notario de su elección.
En las transferencias onerosas de bienes o derechos, así como en los supuestos de contratación financiera o bancaria, el derecho de elección del notario corresponderá al adquirente o cliente de la entidad bancaria o financiera. Para el cumplimiento de la presente disposición, las entidades bancarias o financieras proporcionarán obligatoriamente al usuario copia simple de los documentos registrales en los que consten las facultades de los funcionarios autorizados a suscribir los documentos públicos y privados con las referidas entidades. Queda prohibido que la empresa financiera o bancaria asuma el costo del servicio notarial y posteriormente lo traslade al cliente bajo el concepto de gasto administrativo o otro similar. Y como artículo segundo, se deroga el artículo 21 del Reglamento de Transferencia de Información y Contratación con usuarios del sistema financiero y todas las normas que se opongan a la presente ley. El artículo 21 es el que he leído, señor presidente. Esta fórmula legal permitirá, pues, arreglar las cosas, ponerlas en su justa dimensión. En Lima, en este momento, hay 153 notarios, pero solamente 10 notarios centralizan este trabajo. ¿Y quiénes tienen que pagar? ¿Quién es el que paga el servicio? El usuario. El usuario entonces tiene una limitación, no puede escoger al notario de su confianza y además tiene que pagar el servicio, y no solamente eso, sino que los bancos exigen que se envíe un testimonio para el banco, que es pagado por el usuario. No es pagado por el banco, sino por el usuario. Y el usuario solamente tiene derecho a que le den una copia simple. En consecuencia, creo que esta propuesta sería beneficiosa y pondría en la justa dimensión la situación que se relaciona con estos temas. Muchas gracias, señor presidente. Estoy a sus órdenes para absolver alguna inquietud de los señores congresistas. Muchas gracias. Se le agradece la intervención al doctor Becerra. Sí, antes de que hagan uso de la palabra los dos invitados que ha solicitado el colega John Lescano, quiere para una precisión, creo, el colega Delgado. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, luego haré mi sustentación. Sin embargo, yo quisiera preguntarle a través suyo, presidente, al doctor Becerra, lo siguiente. Efectivamente, los bancos vienen haciendo esto hace muchísimos años. Ellos eligen al notario, cosa que priva obviamente del derecho de elección de los consumidores. Pero además, cuando los bancos incorporan como parte de los gastos administrativos o estos servicios bancarios, estos servicios notariales, el banco le paga directamente al notario. El notario emite una factura, ¿verdad? Emite una factura, ok. Esa factura tiene un IGB que el banco, entre comillas, la puede estar utilizando como crédito fiscal. Pero no obstante, luego le traslada este costo al usuario como gastos administrativos. ¿Ustedes han evaluado ese otro aspecto de naturaleza tributaria también? Por intermedio de la presidencia, le quiero la palabra. Responder al doctor Delgado que lo que se estila ahora es que el banco no cobra la factura, no cobra, digamos, los derechos, sino lo hace la propia notaría, el propio notario. O sea, el usuario va a pagar en el notario. Ahí se paga los gastos por derechos notariales y donde se está incluido el IGB. O sea, donde el notario es el que recibe el pago. Al menos esa es la modalidad que yo conozco. La factura sale a nombre del usuario. Y ahí está el IGB. Y también, bueno, se le da un recibo por conceptos de derechos registrales que son en realidad retenidos por el
el notario y pagados a registros públicos. Ahí no hay impuesto. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que quiera hacer alguna inquietud al doctor Becerra? Sí. Señor presidente, solamente para que quede claro, estos costos de escrituras por créditos hipotecarios o créditos con prenda, ¿quién debe asumirlos? Cuando yo voy, Johnny Lescano va o cualquier ciudadano, se saca un crédito hipotecario en el banco X. ¿Quién debe asumirlos esos gastos? ¿El banco, Amitas? Usted que está en este tipo de operaciones, ¿cómo tendría que ser? Para que quede bien claro aquí en la comisión. Bueno, normalmente los asume el usuario. Ahora, hay que reconocer ahí que incluso hay dos contratos. Es decir, si yo compro, por ejemplo, una casa y no tengo todo el dinero, voy a ir al banco a pedir un préstamo. Pero cuando se hace la escritura, se hace una sola escritura. O sea, una escritura en la cual están dos contratos. Un contrato que celebra el comprador con el vendedor y otro contrato que celebra el comprador con el banco, que son generalmente unas escrituras muy voluminosas en cuanto, por decir así, en cuanto a las cláusulas y el detalle, ¿no? Entonces, al final el usuario, o sea, el que compra, va a pagar todo el servicio notarial. No sé, en realidad los dos contratos, ¿ya? No sé si está clara mi... Pero, ahora, a ver, ¿cómo debiera ser? Usted es profesional, ¿no? Por favor. Decano del colegio. Por favor, colega, por intermedio de suyo, la mesa. presidente, disculpe. Tiene la palabra el colega Lescano. Hay uno que se beneficia, que es el comprador, en el ejemplo que nos ha puesto, ¿no? Pero hay otro que también se beneficia, que es el banco, porque cobra intereses, ¿no? Entonces, por eso le digo, usted es un profesional, competente, distinguido. ¿Solamente debía asumir el ciudadano, el que va al banco, estos gastos? Porque aquí hay un beneficio para una entidad bancaria también. Debía compartirse los gastos, ¿no? ¿O cómo lo ve usted? Yo he expuesto cuál es la costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Creo que sería justo que se compartan los gastos. Creo que sería equitativo, porque por una parte el que recibe el crédito y está adquiriendo, efectivamente tiene interés, pero también tiene interés el banco, por supuesto. Pero es cuestión de costumbre, ¿no? El Código Civil, como usted sabe, congresista Lescano, dice que, por ejemplo, tratándose de tributos, en principio pudiera ser que fueran compartidos, salvo que se establezca en forma, ¿no? Podría establecerse que fueran ambos. Bien, si no hay otro congresista, le agradecemos la gentileza que han tenido los señores por esta exposición que será tomada muy en cuenta en el dictamen respectivo respecto a este proyecto, que a criterio personal debe ser lo más urgente posible, porque se está viendo de que se tiene que velar primero por el ciudadano que se hace un préstamo, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Sí, por eso, agradeciendo esta exposición, podemos decir, invitarlos, si vieran por conveniente, retirarse de la sala o su permanencia. Y invitamos al señor Paul Castro, presidente del Consejo Nacional de Asociación de Consumidores del Perú, CONACUF, y al señor Roberto Córdoba, presidente de la Asociación de Consumidores Financieros, Caudal. Con la bienvenida y el saludo correspondiente de parte de la comisión, vamos a agradecer que hagan una intervención lo más brevemente posible, porque tenemos todavía un punto de la agenda. Bien, tiene la palabra. Muy buenos días. Agradecer al presidente de la comisión
el congresista Justiniano Pasa por esta deferencia y por su intermedio al congresista Johnny Lescano, que nos ha permitido tomar la palabra por breves momentos y fijar nuestra posición respecto a este tema que nos parece bastante importante, porque es un tema que venimos nosotros a través de diferentes ángulos tratando de siempre conservar y fortalecer los derechos de los consumidores. El proyecto de ley 03794, presentado por la congresista Esther Capuñay, nos parece que es un proyecto de ley adecuado. Y estamos de acuerdo de manera rápida por lo siguiente. En una economía de mercado como la que tenemos en nuestro país y la que está debidamente reconocida en la Constitución, en donde subsiste el derecho de la competencia, donde el modelo de competencia es esencial para que funcione, para que funcione el modelo económico, la competencia implica y subyace un requisito sine qua non, que es el derecho a elegir que tiene cada consumidor, cada usuario sobre los productos y servicios que se colocan en el mercado. No nos imaginamos un derecho a elegir en donde no exista una variedad de productos o de servicios, en donde el consumidor, de acuerdo a la variable dinero o presupuesto y calidad, pueda tomar el servicio más adecuado para satisfacer sus necesidades. Este proyecto de ley apunta justamente a eso. Apunta a que en un mercado como el de los servicios notariales, donde está altamente concentrado, en un mercado en los servicios notariales en donde existe una asimetría informativa entre el usuario del servicio notarial y el notario, en un mercado de servicios notariales en donde los notarios no pueden hacer publicidad y por lo tanto es difícil saber para el consumidor efectivamente cuál es la variedad de productos o servicios puede elegir. Es importante reforzar en ese sentido el derecho que tienen los usuarios a elegir el despacho notarial, a elegir la notaría con la cual van a trabajar, más aún si es el consumidor, si es el usuario el quien va a pagar por dicho servicio. Así sea, lo haga a través del banco, a la final quien lo paga es el consumidor, es el usuario, ¿no? Los economistas dicen no hay lonche gratis, y eso es muy cierto en esto, ¿no? Porque el pago que hace el usuario por el préstamo de una hipoteca a través de los intereses, ahí está reflejado, o en las comisiones, ahí está reflejado justamente este tipo de gastos, si es que lo hiciera el banco directamente. La importancia del derecho a elegir es sustancial porque sin eso pues no hay competencia, y si no hay competencia, bueno, entonces nos restringimos a 4 o 5 notarías, o 6 o 10 notarías, de un número que mencionaba el doctor Becerra, de 153 notarías en Lima, ¿no? Y en donde estos beneficios de economías de escala que tienen estos 7 o 8 notarios son solamente trasladados a beneficio de algunos bancos o de ellos mismos, pero no de los consumidores, todo lo contrario. Al consumidor lo que le trasladan son externalidades negativas, porque a través de estos 8 o 10 notarios que tienen concentrado este tipo de servicios, que son cientos de miles, 35.221 créditos hipotecarios en el año 2013 y 13.000 en el tema de créditos en vivienda, creo, si no me equivoco, es lo que escuché. Y no sé qué otros servicios más que se concentran en pocos notarios. Necesariamente necesitamos una norma, una ley que justamente fortalezca el derecho del usuario a elegir con qué notaría trabajar, y nos parece, y estamos de acuerdo en el proyecto de ley presentado por la congresista Capuñay, para que sea incorporado como un artículo dentro del Código del Consumidor, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Palabra el señor Roberto Córdoba. Buenos días, agradecer por la invitación también para poder respaldar el proyecto de ley de la congresista Capuñay, agradecer al congresista Lescano también por apoyarnos, y sobre todo a usted, congresista Paz, por escucharnos. Instituto de Protección al Consumidor Caudal es un instituto especializado en la defensa del consumidor financiero. Se ha creado en el año 2011, pero antes de eso hemos sido apoderados del sistema financiero, ¿no? Así que conozco de primera mano la entrega de créditos e hipotecas y los costos que se dan debidamente con este tipo de maniobras, ¿no?
Para llegar al punto concreto, los costos definitivamente son dirigidos exclusivamente al cliente. Inclusive hay clientes que no tienen la oportunidad de cancelar los gastos notariales, porque los incluyen dentro del costo del crédito. Los casos de Cajagas, si habrán escuchado, son costos y gastos operativos que han sido cobrados en 5 años con intereses, gastos y comisiones incluidas dentro del préstamo, porque los clientes no desembolsan ni un solo sol para el pago alguno de nada, para ningún gasto y ninguna comisión. Así de que esos gastos notariales que podían costar entre 25 y 55 soles, podían elevarse 5 años a 200 o 300 soles. Ese es un solo caso, ¿no? Tampoco se habla acá de que amarrado al crédito, a la legalización, a la formalización notarial de los documentos, existe también una tasación. Existen empresas tasadoras que están amarradas a eso y que son obligadas por los bancos también, que junto a la formalización de documentos notariales incrementan el costo del préstamo. Si respetamos realmente la ley con el Código del Consumidor, que ya incluye la tasa de costo efectiva anual, donde se incluye la realidad, donde se incluye la formalización real del concepto gasto y comisiones más intereses, que es el componente de la tasa de costo efectivo anual, habría que sincerar, habría que ser realistas e incluir ese gasto, pero un gasto que el consumidor deba elegir. ¿Acaso no estamos en un mercado libre, una economía social de mercado, en una oferta y demanda? ¿No? ¿No sería justo como consumidor que yo pueda elegir el notario y no que me inculquen o me obliguen a poner 3, 4 y 5 pegaditas a sus amigas las empresas tasadoras de inmuebles? ¿No? Esa situación debe de desvirtuarse con este proyecto de ley, que es muy importante para nosotros como asociación, el cual respaldamos, y estamos también de acuerdo con el señor Carlos Becerra, el decano del Colegio de Notarios de Lima, porque no se puede hacer esto es injusto. Esto es injusto. En Lima hay tantos notarios y sesgar esto a algunos por conveniencias económicas afecta realmente el Código del Consumidor, afecta la tasa de costo efectivo anual y afecta la pluralidad y la libertad de elección de todos los peruanos y los consumidores. Gracias. Muchísimas gracias a los señores que han hecho su exposición. Para hacer algunas inquietudes, el colega Sarmiento y luego el colega Delgado. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor Castro y hacerle una pregunta. Señor Castro, estamos hablando sobre el derecho a elegir de parte de los consumidores en este tema yo apoyo en este tema de los notarios y de los gastos notariales, ¿no? Y también yo le preguntaría, en esta misma línea, ¿no deberían estar los seguros también? ¿No? Porque los seguros también, el banco te dice un solo seguro, y si no aplicas con ese seguro, la responsabilidad es tuya, te dicen, ¿no? Tú ves con qué seguro lo haces y no va dentro de la oferta que se están dando del préstamo. Entonces, la pregunta es, ¿no debería estar también involucrado los gastos del seguro? El colega Delgado, para que en forma conjunta puedan responder. Muchas gracias por su intermedio. Un saludo al señor Paul Castro y al señor Roberto Córdoba. Por supuesto que estamos de acuerdo con que uno de los derechos fundamentales del consumidor es la libre elección. Y aquí, cuando el banco está eligiendo para que el consumidor pague un servicio, teniendo una multitud de opciones, se está violando el derecho del consumidor. La SBS ha opinado en contra de esta iniciativa. Y yo quisiera que el doctor Becerra nos pueda dar sus propios argumentos que puedan refutar este documento de fecha 22 de agosto del 2014 de parte de la SBS. La SBS dice: cabe indicar que una medida similar fue evaluada por parte de esta superintendencia con motivo de la formulación de las normas sobre transparencia de servicios financieros. Sin embargo, se optó por no incluir en la norma, atendiendo a los riesgos
y efectos negativos que podría generar, toda vez que de permitir a los usuarios la posibilidad de escoger a los notarios con los que se desean trabajar, se generarían situaciones que pueden restar eficiencia y eficacia a las transacciones por la diversidad de notarios que presten servicios. Asimismo, se podrían presentar situaciones con características fraudulentas o criminales, como los que ya han sido puestas en conocimiento público por los medios de comunicación. Al respecto, se consideró que con una medida como la propuesta se perdería la posibilidad de coordinación entre las empresas del sistema financiero y las notarías. Lo expuesto a criterio de esta superintendencia generaría procesos de desembolso de créditos menos expeditivos en perjuicio de los usuarios, dada la necesidad de establecer controles adicionales a los existentes a fin de garantizar el envío periódico de información y el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Sobre ello, es de señalar que las empresas del sistema financiero realizan una evaluación y capacitación previa y coordinada con los notarios, con la finalidad de minimizar posibles errores en la constitución de garantías asociadas a las operaciones crediticias, que podría perjudicar tanto a los usuarios como a las referidas empresas, las que por su naturaleza deben establecer controles que les permitan minimizar los riesgos que enfrentan atendiendo a que captan ahorros del público. La referida situación es especialmente relevante si se toma en consideración que los créditos hipotecarios se otorgan principalmente sobre bienes futuros, los que la formalización de garantías se realiza en fecha posterior al desembolso de crédito. Bueno, y siguen los argumentos. Por supuesto que digamos, hay explicaciones para esto y seguramente usted nos los dará. Porque cuando los usuarios contratamos un servicio, y estoy hablando de cualquier servicio, cualquier producto, si alguien me ha servido esta agua, yo confío que el Congreso ha comprado un agua que yo pueda consumir. O sea, yo no puedo poner en duda esto y mandar a analizar a ver si puedo tomarla. Si el Estado ha dado un título, un reconocimiento a un abogado para que sea notario, se supone que este notario cumple con todas las calificaciones debidas. Si existe un colegio de notarios que precisamente sirve para vigilar que el comportamiento de ese notario sea el idóneo, entonces no habría por qué dudar de ningún notario. Pero hay que ser realistas. También han habido notarios que se han prestado lamentablemente a situaciones irregulares. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo desde el Colegio de Notarios para evitar precisamente esta situación de incertidumbre en la que algunos notarios lamentablemente por desidia, por descuido, han terminado avalando situaciones irregulares? Repito, yo estoy de acuerdo y voy a apoyar esta propuesta porque me parece que fundamentalmente tiene que garantizarse el derecho de los consumidores y usuarios a elegir el notario, incluso a elegir la compañía de seguros, y esto lo hemos discutido muchas veces. La compañía de seguros con la cual yo voy a contratar, si me venden un auto, ¿por qué me tienen que obligar a que contrate con la compañía A para pagar la póliza que yo la voy a pagar? Y eso está sucediendo desde hace mucho tiempo. Pero en fin, bueno, lamentablemente este mercado de las compañías aseguradoras es mucho más pequeño, porque son 2 o 3 compañías aseguradoras. Pero la respuesta suya es importante, doctor Becerra, porque obviamente este tipo de argumentos se van a dar seguramente en el debate en el Pleno, y yo quisiera que usted nos pueda, en todo caso, refutar o poner su posición respecto de cuál es la posición de la SBS. Muchas gracias. Por intermedio, muchas gracias, tiene la palabra. doctor Delgado, por intermedio de la presidencia. Señor presidente, es lo que habíamos dicho ya en nuestra exposición. Los bancos, con la finalidad, o sea, tenían esta práctica sin un amparo normativo. Con esa resolución de la SBS,
ya se ha legalizado esta situación, que es una situación anómala. Y entonces, lo que se diga ahí, o lo que se dijo en ese momento, justamente demuestra que ellos no tienen razón. Primero, ¿por qué? Porque todos los notarios desempeñamos la misma función. Nuestro notariado, como ustedes saben, es un notariado de número. Para ser notario se requiere pasar por un concurso que es muy riguroso. Incluso se acaba de concluir un concurso nacional. Han habido 350 plazas. De esas 350 se han cubierto 60 plazas, para que ustedes vean el nivel de rigurosidad que tiene el concurso. No es, pues, cierto que unos notarios están capacitados para hacer algo y otros no. Existe, repito, un nivel de exigencia muy alto desde el punto de vista de los concursos. Cualquier abogado no puede ingresar a ser notario. Tiene que tener una experiencia por lo menos de 5 años, someterse primero a un examen de evaluación de su currículum, evaluación escrita, que son eliminatorios, son tomados en forma anónima, calificados por computadora, esto es último, y después a un examen oral con público. Hay público asistente a esos exámenes orales. ¿Y quién va a ganar? Va a ganar aquella persona que esté efectivamente capacitada. Primer argumento, entonces. Segundo argumento, esta capacitación finalmente que pueden dar los bancos, que no son en realidad propiamente una capacitación, sino decir cuáles son los mecanismos que ellos tienen, nivel de información, correos que hay que hacer, etcétera. Esa se puede hacer tranquilamente para todos los notarios. No solamente en Lima, sino también en todo el Perú. Entre paréntesis, quiero decir que yo soy ahora también presidente de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú. Por lo tanto, en el Perú habemos en este momento más o menos 600 notarios. Y este también es un tema que interesa no solo a Lima, sino a todos los notarios del Perú. Pero volviendo al tema, que es materia de la objeción por parte de la SBS, quiero decirles también que nosotros estamos preocupados por los casos en los que han habido mal comportamiento de determinados notarios. Y estos casos, que son pocos, o sea, si nosotros vemos, digamos, en cuanto al conjunto, vemos que son casos muy reducidos, pero que son exacerbados por los medios. Entonces, en esos casos se ha logrado incluso destituir a notarios, porque hay, en primer lugar, un tribunal de honor. El decreto legislativo 1049, que es la nueva ley del notariado, entre los pocos elementos buenos que tiene, es la creación de un tribunal de honor, que está integrado por notarios o exnotarios o abogados o otras personalidades que tienen prestigio y que se encargan de evaluar la conducta funcional de los notarios. Incluso nosotros, como Colegio de Notarios de Lima, hemos presentado un proyecto de ley creando un tribunal de honor a nivel de la Junta de Decanos, es decir, a nivel nacional, con la finalidad de que tenga injerencia en ver cómo van los procesos o cuando se ha dicho en los colegios del interior del país, que son pequeños, se ha dicho no hay mérito para abrir proceso. Entonces vamos a ver por qué no hay mérito o por qué se está demorando esto, con la finalidad justamente de salvaguardar la seguridad jurídica y ver que los notarios a nivel nacional
cumplan a cabalidad sus funciones. Por lo tanto, pues, en ese sentido, estamos trabajando y, de otro lado, hay un elemento muy importante ahora, que es el tema de la identificación biométrica, que se está usando ya prácticamente a nivel nacional. Con la identificación biométrica es muy difícil que haya suplantación de personas, que sería el problema que originaría algún cuestionamiento. En consecuencia, pues yo creo que estos argumentos de la SBS que se dieron justamente para esta norma que estamos cuestionando, este reglamento, no tienen ningún asidero, me parece. Quisiera, señor presidente, si usted me permite, que la doctora Mercedes Cabrera, quien es miembro de mi junta directiva y que acaba de ganar por segunda vez un concurso para ser notaria, porque ella ganó el primer concurso para ser notaria ¿cómo se llama?, de Puente Piedra, y ahora acaba de ganar un concurso para ser notaria de Los Olivos, ¿no? ¿Los Olivos? Sí. Pudiera agregar algo más, si usted me lo permite, señor presidente. Con la venia del doctor Delgado también. ¿Sí? Bueno, nosotros sinceramente los felicitamos por esta carrera de la doctora. Yo creo que con la participación de usted, con el esclarecimiento del caso y por la brevedad del tiempo, más que todo, ¿se le ve? Ya, de todas maneras, abusando de repente del tiempo de los colegas, vamos a otorgar la palabra a la doctora para que pueda hacer uso de la palabra. Señor presidente, miembros congresistas presentes, lo que yo les quiero transmitir es mi experiencia como notaria de Lima de hace 15 años y como notaria de un sector social deprimido, que es el Cono Norte. Algunas partes del Cono Norte están compuestas por sectores muy pobres. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la realidad en ese sector? El usuario que obtiene un préstamo de una entidad bancaria financiera quiere recurrir a un notario ubicado en el Cono Norte porque sabe que las tarifas del Cono Norte son tarifas sociales, pero sin embargo los bancos que le otorgan los préstamos les imponen ir a notarías de San Isidro con un precio preestablecido. Y van a las notarías de los conos y dicen, ¿cuánto me cobraría por una elevación a escritura pública de un contrato de préstamo hipotecario? Probablemente le cobre la cuarta parte que lo cobra un notario de San Isidro o de otro lugar con que trabajan los bancos. Sin embargo, ellos no pueden recurrir a las notarías de los conos, tienen que trasladarse desde Ancón, Puente Piedra, Comas, hasta Lima, San Isidro, donde quedan las notarías designadas por los bancos. Y al final de cuentas es sumamente injusto porque el pago de estos servicios, ¿de quién va a salir? Del bolsillo del usuario. Le está costando 5 veces más de lo que le costaría en una notaría del Cono Norte. Esto es sumamente injusto y esta práctica la tienen hace muchísimos años. No podemos creer que esto se perpetúe en el tiempo. Con gente capaz en el Congreso, ¿cómo podemos dar la venia? ¿Cómo podemos perpetuar con este decreto, con esta resolución de la superintendencia que diga, va a poner ¿cómo va a diversificarse el servicio notarial? Poniendo una listita de 4 notarios o 5 notarios a los que pueden recurrir los usuarios. Eso es un insulto a la pobreza. El usuario es libre de elegir a qué notario va. Todos los notarios tenemos la misma fe pública, otorgamos la misma fe pública. No porque yo esté en Cono Norte valgo menos o mi fe pública vale menos. Yo soy una persona sumamente capacitada, tengo maestría, soy profesor de universidad y mi fe pública no vale menos que un notario ubicado en San Isidro. Eso es injusto. Quiero que lo repiensen bien y obrar con justicia. Eso es lo que yo pido en función por los notarios que estamos en conos ese o este y no tenemos trabajo con bancos. Gracias. Felicitamos la exposición clara, transparente y la fundamentación del caso porque tiene muchísima razón en este aspecto. Se está velando por el usuario y esa es una de las tareas de esta comisión.
Agradecemos al doctor Carlos Enrique Becerra, a la doctora Mercedes Cabrera. No sin antes, puede hacer uso de la palabra el colega Johnny Señor Lascar. presidente, ya la Superintendencia de Banca y Seguros está lejos de proteger al usuario. Fíjese, estaba impulsando la reforma de las AFPs cuando el Congreso ha derogado el aporte de los independientes, de tal manera que ahí nomás demuestra su poco compromiso de apoyo a los usuarios, a los ciudadanos. Más juega a favor de los bancos, eso es evidente, no podemos cerrar los ojos. Y nótese, señor, en el informe, es un informe hasta malcriado, insolente, atrevido, porque pretende que una asociación de bancos o un banco capacite a los notarios. Es decir, el privado capacite al funcionario público que da fe pública, como son los notarios. Es una falta de respeto, señor, que dice que ellos capacitan a sus notarios, como si fuesen dependientes del poder económico, como si el Estado fuera dependiente del poder económico. Bueno, Stiglitz tenía razón, pues, señor, en su artículo que hace 3 semanas ha sacado en una revista local, que los bancos hacen lo que les da la gana, y se hacen millonarios y tienen más poder y le roban más a la gente. Pero en nuestro país, como hay gente timorata, que habla en voz bajita, a media caña, no pasa nada, pues, señor. Entonces, a mí me parece, señor, que las argumentaciones de la Superintendencia y Banca y Seguros es realmente un insulto al Estado. Y en segundo lugar, señor, no me vengan a decir de que aquí la seguridad, que los notarios se portan mal, que aquí y allá. Ellos son los que reciben la documentación. El banco recibe la documentación, los títulos de propiedad y todo lo demás. Y ellos evalúan si le dan o no le dan crédito a esa persona. Y lo único que hacen con el notario es formalizar el préstamo y constituir la hipoteca. Eso es lo que hace. Entonces, esas argumentaciones, señor, son jalada de los pelos. Pues. Jalada de los pelos. Y una pregunta a Roberto, si es que se puede también, pues, elegir a los tasadores, ¿no? Creo que están inscritos en el Colegio Ingeniero, no sé si se podría elegir a los tasadores, porque también si ponen los... Por intermedio de la mesa. A través de su presidencia, señor presidente de la comisión. Esta pregunta a Roberto Córdoba. Gracias. Tiene la palabra el señor Roberto. Sí, congresista. Acá hay una cuestión más que clara. Los tasadores sí son puestos en el mercado por el banco, ¿no? Pero ellos sugieren al mejor tasador. El problema es que te sugieren los tasadores que trabajan por experiencia con cada agencia. Inclusive cada administrador podría tener una empresa tasadora engreída. ¿De acuerdo? O sea, no es una cuestión de obligación, ¿no? Lo que sí es obligatorio es el costo. Pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un abanico de posibilidades, por ejemplo, una lista de notarios con una lista de tasadores, podríamos elegir. Inclusive nosotros mismos, si queremos vender un departamento, en realidad, buscar un tasador es un poco difícil, ¿no? Ir a internet y eso. Buscar siempre una recomendación, como me buscan siempre a mí, para que sugiera, por ejemplo, a Galiani, que me parece una buena empresa tasadora, sin hacerle publicidad. Pero ellos tienen precios, pues, que no están acorde al mercado. Y también respaldo lo que dice la doctora Mercedes Cabrera, ¿no? En realidad, cada mercado debe tener su tasador de acuerdo a su origen, y no por el hecho de estar en una zona urbana marginal, o en un cono, o en el Callao, significa de que estos costos podrían derivarse solamente de exclusividades que te brindan o te exigen, entre comillas, los bancos. Porque a veces, sin exigirte, te obligan. Porque si tú no accedes al tasador amigo, no te dan el crédito, y se acabó. Y uno necesita el préstamo hipotecario, ¿no? Ahí está la respuesta. Eso es todo. Gracias. Reiterando nuestro agradecimiento al doctor Carlos Enrique Becerra, la señora Mercedes Cabrera, así como al señor Paul Castro y al señor Roberto Córdoba, les decimos muchísimas gracias. Sus argumentos y exposiciones han sido muy satisfactorias y lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Colegas, hay un punto que va a ser muy breve. El punto 4.
El predictamen recaído en el proyecto de ley 890, con un texto sustitutorio por el que se propone la ley que otorga fuerza de ley al Decreto Supremo 042-2011 PCM, que establece la obligación de las entidades del sector público de contar con un libro de reclamaciones. La sustentación del dictamen. El proyecto propone otorgar rango de ley al Decreto Supremo 042-2011 PSM, que establece la obligación de las entidades del sector público de contar con un libro de reclamaciones. Segundo, incluir en el ámbito de aplicación del Decreto Supremo a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, considerado en los incisos 8 del artículo 1 del título preliminar de la Ley 27444, de Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Establece la obligación, asimismo, de que los proveedores y las entidades públicas faciliten el acceso al libro de reclamaciones. Este proyecto de ley cuenta con opiniones favorables de la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual, INDECOPI, la Presidencia del Consejo de Ministros. En su respuesta nos derivó el informe de INDECOPI. Opinión desfavorable de la Cámara de Comercio de Lima, que considera innecesaria la iniciativa, como es lógico. La Comisión, luego de haber analizado el proyecto de ley, está de acuerdo en que se otorgue la calidad de ley al Decreto Supremo 042-2011 PSM, que establece la obligación de las entidades del sector público de contar con un libro de reclamaciones, por cuanto les dará mayor seguridad jurídica y garantizará el derecho de reclamos de los ciudadanos ante entidades del sector público. Sin embargo, considera que el aspecto referido al establecer la obligación que las entidades públicas de facilitar su libro de reclamaciones ya se encuentra establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo que queremos otorgar rango de ley. Asimismo, la aplicación de la norma propuesta a las entidades que desarrollen actividades comerciales en el marco de las relaciones de consumo ya se encuentra previsto tanto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y las normas que rigen la implementación del libro de reclamaciones. Colegas, lo propuesto es algo muy sencillo, darle calidad de ley a una obligación de las entidades públicas de llevar libro de reclamaciones, ordenado por el Decreto Supremo 42-2011, hecho que garantiza al ciudadano su derecho de reclamo frente a la atención de los trámites y servicios de los que brindan las entidades del sector público y mejore las relaciones del Estado. Como ustedes pueden ver, es un procedimiento de rutina, de repente, de convertir un decreto supremo en ley para su obligación en la aplicación. Está a consideración de todos ustedes, colegas, para el debate. Si algún colega quiere hacer uso de la palabra, puede hacerlo. Tiene la palabra el colega Johnny Vizcarra. Señor presidente, en inicio estoy de acuerdo, como usted bien lo ha dicho, para darle mayor seguridad a los usuarios, para que en las instituciones públicas haya libro de reclamaciones y no venga el gobierno de turno, saque otro decreto supremo y elimine estos derechos que tienen los usuarios de que se preste un buen servicio en las instituciones públicas también. Debemos exigir que en las privadas igualmente se haga un buen servicio, se dé un buen trato a los consumidores. Y aquí se está obligando a las instituciones del Estado, a las entidades del Estado, que tengan su libro de reclamaciones. Yo estoy en inicio de acuerdo, señor presidente, porque la ley para cambiarla es más difícil, ¿no? Ahí se meten los lobbies, aquí generalmente los atrapamos en la Comisión de Defensa del Consumidor, o los ponemos en evidencia por lo menos. A veces se filtran, inevitablemente se filtran, pero lo ponemos en evidencia. En segundo lugar, señor presidente, este decreto Supremo 042-2011 ha sido modificado por el Decreto Supremo 061-2014 PCM, publicado en el Diario Oficial Peruano el 21 de septiembre de este año.
recientemente. Este decreto supremo, señor, que modifica al 042, al cual se le quiere dar rango de ley, es un mamarracho también. Debilita al libro de reclamaciones, casi lo hace desaparecer. En el texto original decía, señor presidente, que la Contraloría General de la República, a través del órgano de control institucional de cada entidad, podía verificar si es que las instituciones del Estado estaban llevando a cabo su libro de reclamaciones, y si no era así, sancionaban. Ahora no. Ahora lo que le han puesto, señor, es lo siguiente: la Contraloría General de la República, a través del órgano de control institucional de cada entidad, es la competente para verificar, para ver, ¿no?, ya sea de oficio o por denuncia de parte, el incumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto supremo. Es decir, si llevan o no libro de reclamaciones. Verificar. Si no hay, no pasa nada. Si no tienen, no pasa nada. Pero en el 042, señor, en la redacción anterior, el artículo 6, decía, no, señor, se verifica. Y si no hay, se sanciona. Porque la Contraloría, dentro de su ley, que es la ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece, señor, que ellos pueden sancionar. Tienen que sancionar. Aquí están todos los artículos que establecen precisamente las atribuciones. Atribuciones. Contraloría General, inciso A, artículo 22, tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentación e información de las entidades, aun cuando sean secretos. Tienen la función de verificar. Y más adelante, señor, está la función de sanción. Artículo 41, facultad sancionadora. En cumplimiento de su misión y atribuciones, la Contraloría General tiene la facultad de aplicar directamente sanciones por la comisión de las infracciones que hubieran cometido las entidades sujetas a control, sus funcionarios y servidores públicos, las sociedades de auditoría y las personas jurídicas y naturales que manejen recursos y bienes de Estado o quienes hayan requerido información o su presencia con relación a su vinculación jurídica con las entidades. Y, señor, aquí están cuáles son las infracciones a continuación. Entonces, señor, junto con elevar a la categoría de ley el Decreto Supremo 042 del 2011, habría que derogar, señor presidente, el Decreto Supremo 061-2014, porque debilita, señor, la función de la Contraloría en verificar que en las entidades públicas haya libro de reclamaciones. Prácticamente lo anula, porque solamente va a verificar la Contraloría. Si no hay libro, repito, no pasa nada. Y, señor presidente, si considera bien, solicitaría, aprovechando esta oportunidad que se habla sobre las entidades públicas y el servicio que pudieran dar a los usuarios y consumidores, es que de una vez se ponga una norma para que se aplique el Código de Defensa del Consumidor también a las instituciones públicas. Otro artículo que diga, el Código de Defensa del Consumidor se aplica también a los servicios del Estado, a usuarios finales que implican una contraprestación económica. De manera tal que el Código de Defensa del Consumidor también se aplica, señor presidente, a las instituciones públicas. Algunos le tienen miedo a eso. Yo no sé por qué. ¿No? Pero, señor, hay ya la disposición de que si el Estado presta servicios a los particulares y se tiene que hacer de forma eficiente, y hay una prestación económica, el Código de Defensa del Consumidor también se tiene que aplicar. Porque no, saluda bandera, solamente un articulito por el Código, para el libro de reclamaciones. Entonces yo propongo, señor, yo le pediría que se vote aparte, si se va a votar, para que se incluya un artículo en ese sentido. Muchas gracias. Tiene la palabra el colega Sarmiento. Gracias, presidente. En el mismo sentido, este proyecto es un proyecto muy importante porque debemos mejorar el servicio que se prestan en todas las entidades públicas.
¿no? Y debemos asegurar también, mediante esta ley, ese decreto supremo, el 042 o el 061, como acaba de decirlo nuestro colega Johnny Lescano, ¿no? Pero yo creo que en esta ley hay un punto que está un poquito, vamos a decir, flojo, en el sentido de que ya estamos hablando que en los libros de reclamaciones debemos ponerle mayor énfasis y control por parte, en este caso, de Indecopi para los privados y sería de la Contraloría a las empresas públicas. En este caso, en las empresas públicas debería agregarse el tema de que el libro de reclamaciones en las entidades públicas debería ser controlado y supervisado por la Contraloría en un lapsus de cada 15 días o 30 días. Eso es lo que debería que evaluarse para ver qué respuestas hay, quién evalúa la efectividad de las respuestas. Eso es porque si no vamos a tener, como lo tenemos en las entidades privadas en estos momentos, que es un saludo a la bandera, como se dice, porque verdaderamente nadie evalúa las respuestas que dan las empresas privadas, ¿no? Y de no haber esa evaluación, si es efectiva o no es efectiva, vamos a decir, esas soluciones que dan las empresas, verdaderamente no hay quien evalúe, porque Indecopi ni siquiera evalúa si las respuestas están siendo efectivas. Me pide una interrupción el congresista Johnny Lescano. Tiene la palabra. Gracias, por una interrupción, colega Lescano. Presidente, creo que se aprobó, no estoy bien seguro, pero creo que se aprobó en la comisión un dictamen mediante el cual, de todas maneras, las empresas debían enviar al Indecopi los reclamos del libro de reclamaciones. Pero Indecopi dice, no, mucho trabajo, dice, ¿no? Y hay, no sé, pues cientos de trabajadores allí. Congreso hace el trabajo de digamos, defender al usuario y consumidor en un módulo que tiene 2 empleados. Pero se ha aprobado, señor, para cumplir lo que dice el congresista Sarmiento, de que eso no sea un saludo a la bandera, sino que la institución correspondiente verifique si ese reclamo debe proceder o no el reclamo del usuario, y que obligatoriamente pase al Indecopi para efectos de su verificación y respaldo a los derechos de los reclamantes, señor presidente. De tal manera que es una observación viable y oportuna. Gracias, congresista Sarmiento. Continúe, colega Sarmiento. Sí, de eso se trata de que la especificación, o sea, el libro de reclamaciones sea efectivo, ¿no? Y en estos momentos no hay una efectividad de parte del libro de reclamaciones. Por eso, no por la ley, sino que en estos momentos no hay el procedimiento en el cual pueda lograrse la efectividad de este sistema. Igual forma, en estos momentos en la ley se estaría dando, en este proyecto de ley, y ahí es donde voy, es que solamente se estaría haciendo de forma declarativa, porque no dice, hágase el libro de reclamaciones que debe tener cada entidad pública, pero no hay quien evalúe las quejas y las respuestas que debe dar, y si todas estas mejoras que se recomiendan están siendo efectivas para mejorar el servicio dentro de las entidades públicas. Entonces, debería agregarse que esta supervisión debería darse cada 30 días por intermedio de la Contraloría para ver si se está dando respuesta y se está haciendo efectivo estas reclamaciones que están dentro del libro, ¿no? Muchas gracias. Bien, colegas. Dado el criterio de que esta norma no es sino de trascendental importancia, cual es convertir un decreto supremo en ley, consideramos de que, tomando en cuenta que se incluya la disposición derogatoria final que derogue el decreto supremo 061-2014 PCM, y asimismo sobre el segundo pedido del colega Johnny Lescano sobre el proyecto de ley 159, la vamos a agendar lo más pronto posible. Creo que vamos a llegar a la votación, salvo que alguien quiera intervenir. Bueno. Cuarto punto. Sí, colega Sarmiento. No, sobre mi pedido de que se agregue de que la entidad a fiscalizar este libro de reclamaciones, y de acuerdo al artículo 42 que
el artículo 42, ¿no?, que está la parte de la Contraloría, cómo debería fiscalizarlo, debería agregarse, en el decreto supremo debería agregarse en este proyecto de ley. Claro. Bien, colegas, entonces con esos agregados vamos a someter a votación. Los que estén de acuerdo con la aprobación de este proyecto, sírvanse a levantar la mano. Colega Molina, Sarmiento, a favor, Delgado, Apaza, Lescano y también Galarreta. Por unanimidad ha sido aprobado este proyecto de ley. No habiendo más temas del orden del día, solicito la dispensa de la aprobación del acta a fin de proceder a ejecutar los acuerdos adoptados. Votamos la dispensa de aprobación del acta. Los que estén de favor, sírvanse a manifestar con la señal conocida. Si me permite, una cuestión de forma, antes de que usted pueda terminar la sesión, habría que restituir en otro artículo el artículo 6 del 042, porque con la sola derogación del 61 no revive la norma anterior. Entonces habría que incluir en un otro artículo, señor presidente, que se cobra vigencia nuevamente el artículo 6 del original decreto supremo 042. Así es, colega, ya. Gracias. En ese sentido. Se aprueba la dispensa. Los que estén de acuerdo, si no se levanta la mano. Aprobado por unanimidad, mayoría. Agradecemos a los señores congresistas miembros de la comisión por su presencia y buena disposición. No habiendo más temas que tratar y siendo la 1:10, se levanta la tercera sesión. Gracias.